Buenas tardes. Vamos a proceder a entrevistar a Expertos, el cual es un medio de información que divulga la salud sexual. ¿Nos pueden decir, por favor, su nombre y su cargo? Bueno, las tres estamos en la decisión editorial, la línea editorial y de información, o sea, los temas que se hablan, pero mi nombre, sí, es Shoshana Hernández y estoy en corrección de estilo. Mi nombre es Diana Barragán y soy encargada del área de creatividad. Yo soy Daniela Olvera y hago contenido multimedia. Bueno, lo que nos interesa principalmente es el papel de los correctores originales dentro de la actividad periodística, en este caso de Expertos. Bueno, ¿nos pueden hablar sobre la estructura y las funciones dentro del área de redacción? Pues es que está dividido, estamos nosotras tres y entonces pues entre nosotras nos encargamos de revisar los textos, pero no solo como con faltas de ortografía y de estilo, sino también como adecuarlos hacia dónde van a ir, porque tenemos Instagram, Facebook y la página, ¿no? Entonces, en la página, pues usualmente son como notas, artículos, reportajes, entonces ahí lleva pues otro tipo de corrección, ¿no? O sea, por ejemplo, el poner algunos términos en cursivas, sí, toda esta cuestión de corregir un texto pues formal, ¿no? Que es el de la página. Y bueno, en Facebook, que es donde están como los memes, infografías y eso, pues ya tú sabrás decirles lo que haces. Y también está en Instagram, ¿no? Porque en Instagram igual está, pues sí es el texto y se corrigen las ortografías, las faltas de ortografía, pero quien se encarga de darle, digamos, el estilo es igual Dani. O sea, por ejemplo, a mí me mandan mensaje y me dicen como si hay un acento, una coma y eso, pero ellas son las que se encargan de corregir en esos lugares. Entonces no sé si quieren que hablen ellas de eso. Pues nosotros sacamos de información de documentos tal vez que están que tienen tal vez un lenguaje que no muchos entienden o es difícil, ¿no? Algunos términos. Entonces, en cada publicación, incluso en cada meme, tratamos de encontrar palabras que sean fáciles para nuestra audiencia, que en sí pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces sí tratamos que en infografías, en cuanto a memes, sí tengan un tipo de lenguaje fácil, en el que puedan pues entenderlo, ¿no? Y ese es el principal fin de la página, que sea educación sexual fácil y que con un meme lo puedas entender, ¿no? Que por ejemplo, hemos tenido principalmente mayor reacciones en los memes, pero pues no solamente es el meme, no nos quedamos en lo gracioso, sino que tomamos pequeñas situaciones en las que tal vez se puede identificar nuestro público y pues de ahí nosotros también les informamos, ¿no? Pero otra vez con un lenguaje que ellos puedan entender. Entonces, así como describirías la función del corrector de originales, alguien que pueda agarrar la información y adecuarla a su público. Ajá, sí, porque creo que, bueno, mis compañeras que están en periodismo más que yo, bueno, también lo toco, pero nuestro principal objetivo es que el mensaje que nosotros hagamos cumple su fin, que es informar, ¿no? ¿Qué número de correctores tienen en su medio? Nada más son ustedes dos. Es que lo que sucede es que, es decir, vamos a publicar algo en Facebook y pues Dianita lo hace, ¿no? Entonces ella es quien lo escribe y todo y nada más me lo pasa para decirme como si tiene alguna, le hace falta alguna coma, punto o demás. Si es infografía o si es como foto, imagen con frases, cosas así. Pero cuando se trata de memes, pues no hay, por ejemplo, hay faltas de ortografía o en términos
que son como a propósito, ¿no? Todos conocemos los memes. Entonces esas cosas que solo sabe Diana, porque es como muy buena en los memes, se queda en ella, ¿no? Ajá. Y por eso decía que estábamos las tres, porque por ejemplo Dani acomoda el texto de tal manera que esté adecuado para esa red, que es Instagram, ¿no? Y por ejemplo, igual el trabajo de corrección sería en la parte de cuando nos envían los textos. Es que hay una sección en la página donde pueden participar los seguidores, envían sus textos y por ejemplo ahí nos han mandado textos muy malos, bueno, o sea, contenido muy bueno, pero escritos muy mal. Entonces los tenemos que corregir para que pues puedan participar, ¿no?, en la página. ¿Qué tipo de preparación tuvieron o en qué material se apoyaron para poder corregir todo esto? O sea, lo que implica, o sea, acomodar una estructura, todo eso. Bueno, pues para saber cómo corregir los textos. ¿Tienen algún manual de estilo o algo así? Bueno, primero pues todas hemos tomado como clases y esas cosas para talleres para saber en cuanto a sintaxis, ortografía y pues una buena redacción, ¿no? Y como manual de estilo, pues sí, por ejemplo, es que el medio tiene mucho o tratamos de darle como perspectiva de género, entonces ocupamos esos términos que difundan la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, en la notita que hicimos de la brecha orgásmica, usar como mujeres heterosexuales, como muy específico todo, ¿no? O brecha orgásmica, como términos que vayan acorde a lo que piensa el medio. Igual hicimos una nota sobre, bueno, yo hablo de esas, igual ya saben, de personas con discapacidades, y entonces estaba esa disyuntiva entre si era personas con, ¿cómo decía David? Con capacidades diferentes. Ajá, con capacidades diferentes o personas con discapacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa vez, bueno, así hablando con amigos y todo, pues puedes escuchar que dicen personas con capacidades diferentes, ¿no? Porque sería como lo correcto. Pero ahí sí acudimos a un taller, yo tomé un taller de redacción para notas informativas. Entonces ahí básicamente nos dieron un manual donde decía que en notas no puedes decir con discapacidades diferentes porque resulta como todo lo contrario a no excluir a las personas. No sé si me explico. Entonces es necesario decir persona con discapacidad visual, con discapacidad motriz, con discapacidad porque es discapacidad, ¿no? Entonces estas cositas son las que están en lo que podría ser nuestro manual de estilo, ¿no? También en ese tipo de manuales podemos encontrar los extranjerismos, porque tuvimos un problema entre escribir la playlist o el playlist. Entonces tenemos que buscar en el manual pues cómo se escribe antes de escribirlo. Y por ejemplo, comentabas hace rato que había ciertas palabras como que iban en cursivas o no sé, comillas, o sea, ese tipo de cosas, pues sí, ¿cómo las clasifican? Pues por ejemplo, de que me acuerdo ahorita, películas, bueno, nombres de películas, canciones y títulos de como los cuentos, ¿no?, que usamos, son en cursivas. ¿Cómo? Sí, los extranjerismos en cursivas. Subrayamos y el nombre de las personas, si estamos hablando en una nota o en un reportaje, cosas así, pues se hace el resalte de la persona, y usualmente igual como que se incluyen hipervínculos o como para enlazar en el mismo texto de quien estamos hablando en sus páginas, redes y todas esas cosas. Bueno, ahora les vamos a preguntar sobre su manual de estilo. ¿Cuándo fue su año de elaboración? ¿En qué año se elaboró? Pues como por junio de este año, que fue cuando
empecé en ese tallercito y que vimos que era necesario poner como normas de cómo decirlo, qué decirlo y como este conflicto entre términos. Entonces yo diría que ahí. ¿Cuáles son las normas que se siguen para la redacción de sus textos? Normas en cuanto a cursivas y eso. Eso y sobre lo que acabas de mencionar de la selección de las palabras, etcétera, etcétera. Ah, ok. Bueno, pues como te decía, títulos y ya sea de todas las secciones, películas, canciones, ¿qué más tenemos? Libros, ajá, todo eso, títulos en general, son en cursivas. Nombres los resaltamos. ¿Qué más? Ah, por ejemplo, en números, cuando son números usamos así tal cual el número, pues, no en letras. ¿Qué más será? Ah, los hipervínculos igual se subrayan y se enlazan a otras páginas. Y bueno, tratamos de usar, cuando hablamos de la comunidad LGBT, ya sabes, es LGBT plus, ajá, más. Y aclaramos como mujeres heterosexuales o cosas así. ¿Qué otra cosa se me está yendo? Esto respondiendo a nuestra ideología como medio de apoyar la educación sexual para todos y todas. Sí, y como para aclarar, porque podríamos, por ejemplo, la brecha orgásmica se podría entender, si hablamos de mujeres nada más, se podría entender que todas las mujeres tienen brecha orgásmica y era específicamente mujeres heterosexuales, entonces eso se cuida. ¿Cuál es su tratamiento de la información? ¿Cómo la seleccionan? ¿Qué dicen esto sí, esto no? Etcétera. Pues creo que es importante también ver las fuentes, ¿no? Se podría decir que nuestras principales fuentes pues sería internet, pero nosotros somos cuidadosos y en ver de dónde sale la información, ¿no? O sea, no va a ser el primer blog, ¿no? Sino que tratamos de buscar información fidedigna, también con especialistas que llegamos a consultar o incluso igual con nuestra experiencia, pero ahora sí que nos hayan dicho especialistas, ¿no? También, ¿de qué otra forma? Pues Las coyunturas sociales, igual nos tratamos de subir a los trending topics y fechas específicas como el Día de la Mujer, etcétera. Igual se especifica en tanto en los reportajes como artículos, notas y demás, hasta el final, de dónde se obtuvo la información. Ok. ¿Y qué criterios siguen para la corrección de los materiales periodísticos? O sea, no sé si se basan en algún autor, que ustedes digan sobre esto, podemos corregir esto o aquello, etcétera. Como para descartar información. Bueno, es que usualmente lo que se hace es buscar páginas confiables sobre sexualidad o también he acudido a organizaciones, como páginas que sepas que no puede haber una información falsa, ¿no? Sí, pero no hay ningún digamos un sexólogo o algo así, ginecólogo, especialista, uno solamente no. Llegamos a acudir a una de sexos, ¿cómo se llama? Sexos especialistas. Ajá. Y fue solo ella, pero para una ronda de preguntas que nos mandaron. Pero fuera de eso, no, tratamos de buscar en diferentes lugares. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso de titulación. Y de entre ustedes, ¿quién es el que se encarga de hacer los títulos? Pues, ¿de la página? Sí, sí, los títulos de las notas. Sí. Bueno, es que, por ejemplo, los primeros textos se pusieron así tal cual porque fueron textos que sacamos de aquí, ¿no? Como el tuyo. Y eso lo eligió Diana, porque ella escribió, por ejemplo, sobre pornografía y pues puso ese
el título que ya tenía su texto, ¿no? Que ya le habían revisado aquí y demás. Pero, pues sí, últimamente me he encargado de revisar las cabezas, ¿no? Y todo eso. Y se elige, pues al ser contenido digital, el espacio que tienes, por ejemplo, al publicarlo, al compartirlo en Facebook es muy chiquito. Ven que compartes y te aparece como una vista previa. Entonces, lo que se trata de hacer es que el título quepa en esa vista previa, porque si no se corta y entonces la gente como que no se siente atraída. Entonces son palabras exactas para que quepa y se vea al momento de compartirse. ¿Y gramaticalmente los acomodan de alguna forma? Pues es que depende, porque por ejemplo los que usamos, ahí pueden ver en la página que hay muchos así como, vuelvo al de brecha orgásmica, por ejemplo, brecha orgásmica, 2 puntos, y el problema, ¿no? Pero sí, depende mucho de la nota. Por ejemplo, las personas con discapacidad usamos comita, o sea, no fueron los 2 puntos, depende mucho de qué se está hablando, pero siempre respetando ese espacio que les digo. ¿Y qué privilegian en estos títulos? Ya sea o las declaraciones o las acciones o adjetivos. Pues depende, porque si lo importante en lo que compartimos fue lo que dijo una persona, eso es lo que se pone. Si lo importante es como el tema, digamos, un ejemplo, si hoy sale una figura pública a decir algo ofendiendo a la comunidad LGBT+, entonces se pone eso en la cabeza. Pero si es como para informar la brecha orgásmica, entonces se pone eso primero. Depende de qué sea como lo noticioso. Ok. Bueno, ustedes son un medio digital, ¿no? ¿En qué momento tienen su aparición? ¿En qué momento hacen sus notas? Bueno, publican las notas. Mayormente por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿no tienen horario? Pues sí, tenemos un horario. Por ejemplo, las notas las tratamos de publicar como después de la 1, de las 2 de la tarde. Los memes tratamos de publicarlos como tarde-noche, por ejemplo. Los audiolibros, eso sí son los viernes y son como a las 7 de la noche, entonces tratamos de publicar ya. Y también algunas publicaciones que son, no sé, como tipo frases o pues sí, frases, igual los tratamos de publicar después de la 1 de la tarde, ¿no? Igual a veces dejamos lo de la página, lo escrito, se deja y puede ser un día antes o algo, porque pues al otro día no lo podemos escribir o no vamos a tener tiempo, y yo se lo dejo ahí a Dianita, y Dani pues ya se encarga de y utilizamos también las herramientas que nos brinda ahora sí que las plataformas digitales. Por ejemplo, en Facebook se pueden programar, ¿no?, las publicaciones. Entonces, en vacaciones, cuando tal vez yo no estaba o no sé, pues las programábamos y ya pues ya es más fácil, ¿no? Okay. ¿Cuándo fue la fecha de su primer publicación? Pues, en mayo, 2 de mayo. ¿De este año? De este año. Okay. ¿Cuál es la zona principal de difusión en su plataforma, en Facebook, en Instagram? ¿En dónde publican más? Facebook, bueno, el primero sería Facebook, el segundo sería Instagram, pero por ejemplo, en Facebook publicamos memes, infografías, pero en la página es donde se publican, por ejemplo, donde subimos ya de lleno los los escritos, como, no sé, los artículos, incluso las notas, y algunos interactivos que tenemos ahí están en la página. Y también los audiocuentos ahí están en la página. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a publicar algo que está en la página web,
que es, por ejemplo, una nota, ¿no? Entonces se publica en la página web, se publica en Facebook y también se publica en Instagram. En Instagram se publica una foto o algo que sea, algo que tenga que ver con la nota. También se sube una historia en Instagram y también se suben historias en Facebook. Esas historias son diseñadas especialmente cada que tenemos un contenido nuevo. ¿Tienen los números de su número de visitas? Bueno, Facebook, que es como el que nos registra todo eso, dice que en los últimos 28 días hemos tenido cerca de 14,000 personas, o bueno, alcance de las publicaciones. ¿Cuáles son las secciones que ustedes manejan o cuántas son? ¿Nos podrían hablar un poco de ello, por favor? De la página web. En la página web está Notisex, que es bueno, donde se publican notas informativas, o sea, notas chiquitas, ¿no? Como, pues sí, meramente informativo ahí. En Cómo le hago tenemos más contenido audiovisual, como tutoriales con información. También tenemos una sección dedicada al erotismo, en Date una manita, Conoce tu cuerpo y Ver y escuchar para sentir. En esa es donde tenemos colaboraciones con nuestros seguidores, nos mandan audios o textos y nosotros los editamos o los corregimos para después publicarlos. ¿Cómo describirían a su medio? Pues digamos que es un medio en distintas plataformas informativo que pretende promover la educación sexual en los jóvenes primordialmente, pero considerando las minorías, ¿no? Y cubriendo como las problemáticas que hay en esas minorías, por ejemplo, violencia de género, homofobia, digamos, hablar de la sexualidad desde lo más básico, que es como usar un condón y esas cosas, pero además tratar problemáticas que les corresponden a esas minorías. ¿Nos podrían dar una breve historia de su medio? ¿Cómo surgió? ¿Qué los motivó a seguir? ¿Piensa en continuarlo? ¿Tiene fecha de caducidad? El proyecto nació de un trabajo final en una materia y pues hasta el momento ha conservado la esencia de apoyar a los jóvenes, porque en este camino que hemos recorrido de interacción con ellos nos hemos dado cuenta de que la educación sexual en México es malísima. Entonces intentamos llevar el medio hacia lo informativo y al placer también. Entonces, en tanto existan los jóvenes, no creo que tengamos fecha de caducidad. Muchas gracias por su colaboración y su atención.